En este vídeo corto vamos a comentar sobre el problema que está apareciendo en este modelo, ¿de acuerdo? Fijamos que en este modelo tenemos una serie de montantes, los cuales están simplemente apoyados en la parte inferior. Si le doy apoyos de nudo y selecciono estos apoyos, fijaos cómo tenemos impedidos las tres traslaciones y el giro, en este caso global Z, dedo gordo de la mano derecha en Z y giro. Ese es el giro que está impedido, ¿de acuerdo? Es el giro de torsión de la barra, del montante en este caso. Estos montantes, a su vez, también tienen una articulación en el arranque, como vemos, en los cuales se han liberado como vemos, los tres grados de libertad, también el de torsión. De alguna forma, estas barras están cogidas a torsión abajo, ¿vale? Eh, lo que ocurre es que estas barras que hacen de durmiente no tienen, si yo veo, por ejemplo, en mostrar sistemas X y Z, al liberar los giros en eje Y y el giro en eje Z, esta barra no tiene nada que impide el giro alrededor de su eje, ¿de acuerdo? Esta sí la tiene porque abajo está impedido el giro alrededor del eje Z, pero esta no tiene impedido su giro alrededor de su eje, pero cuando quiere girar intentaría transmitirle a esta otra, pero esta otra, como vemos, está articulado alrededor del eje local Y. Y además estos apoyos no tienen impedido de ninguna de las maneras la rotación en la dirección Y, que sería la local X de la barra, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? Que tenemos eso. Luego aquí hay algo que estas secciones tienen un material un poco extraño, que entiendo se ha tocado la rigidez. Voy a ponerle madera C18 para que quede un poco mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo resolver ese asunto? Pues de la manera más sencilla, de forma que ahora sí, si lo calculas, cuando lo calculas te dice que el modelo es inestable, ¿vale? Pero eso es porque cuando le das incluso en data al RF Stability, ¿de acuerdo? Vas a RF Stability y le dices que te muestre el valor propio para ver las causas de inestabilidad y fijaos que te va a mostrar el giro de torsión cuando sea el problema. Vamos a ver que efectivamente es que esa barra no tiene nada que impida el giro alrededor de su eje, ¿no? Entonces vamos a gráficos, ¿de acuerdo? Lo ponemos en display, le damos a deformation y le damos a líneas, ¿de acuerdo? Quitamos el modelo, ponemos al alambre. Fijaos cómo os muestra que estas barras están girando, esas barritas y esas bolitas están mostrando eso. Incluso si lo seleccionáis únicamente este elemento, quitáis por ejemplo los apoyos en nudos para verlo un poco más sencillo y en deformación lo mostráis con secciones de colores, vais a ver que efectivamente esa barra lo que está haciendo es girar, ¿no? Veis que se mueve de horizontal a vertical. Por lo tanto, es un problema de que no tiene impedido la rotación alrededor de su eje de ninguna de las maneras y por tanto el sistema es inestable, ¿no? Esto también lo podéis detectar cuando vais, por ejemplo, a casos de carga y combinaciones, ¿de acuerdo? Y vais a peso propio y lo tenéis en primer orden, cuando lo tenéis en primer orden y pese a todo no os deja calcular, tenéis que pensar que tenéis movimientos de sólido rígido posibles en la estructura. Ya hemos visto cuál es el problema aquí, es que esa barra superior, vamos a ver, no al support, esa barra superior puede girar alrededor de su eje sin que nada y nadie lo impida. Entonces, ¿cómo resolver el asunto? Pues iríamos, yo creo que la forma más sencilla será en esos nodal support, estos de aquí, decirle o impedirle también la rotación alrededor del eje Y, ¿de acuerdo? Acabamos de impedir la rotación del eje Y, yo ya puedo calcular, esa barra ya debería de converger, ¿de acuerdo? Y veis que el asunto pues ya converge, ¿no? Entonces sois capaces incluso de ver las leyes de deflectores y bueno, pues etcétera, ¿no? Podéis evidentemente en cálculo, ya veis que tenéis momento negativo, positivo, quitáis las cargas, quitáis por ejemplo en el display los nodal supports y ya tenéis el asunto resuelto, ¿no? Momento negativo, momento positivo, negativo, positivo, positivo, ¿de acuerdo? Y las reacciones, ¿de acuerdo? Y entiendo que cuando venga el viento longitudinal, que aquí pues no lo sé, pero habrá este elemento se pondrá en carga, este elemento diagonal, ¿de acuerdo? Entonces el problema era, ¿de acuerdo? Veis, se pone en tracción y este elemento en compresión. Este es un poco el mecanismo, ¿no? 508, 244, compresión, etcétera. El, el asunto es claro, ¿no? El asunto es claro, es que esta barra podía rotar hasta el infinito y más allá alrededor de su eje. Espero haberlo aclarado.